Encontré un planeta gracias a los subs y los patrocinadores. Hola a todos, espero que disfruten de las novelas que tenemos para ustedes. No olviden suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones de cada novela que subamos. Y suscríbete a nuestro Patreon para desbloquear contenido only Patreon, link en la descripción. Continuemos con la novela. Capítulo 281. Lamentos. Como un avance en Holanda, en la sede de ASML, Gaya E. Rodney, director ejecutivo de la empresa, fue despertado por una llamada telefónica en medio de la noche. La persona que llamó le contó sucesivamente varias noticias sorprendentes. Lo que más lo sorprendió fue que Zongxin International del país Z rompió la prohibición de la venta de máquinas de fotolitografía en su país. Fabricaron sus propias máquinas de fotolitografía EUV y las utilizaron para producir chips de 5 nanómetros. ¿Cómo es esto posible? Gaya E. Rodney todavía estaba aturdido. Solo habían pasado unos meses desde que se implementó la prohibición. Esto era imposible. Los accionistas y la alta dirección de la empresa se vieron reducidos a un lío durante la reunión de emergencia celebrada al día siguiente. La elegancia caballerosa, la certeza y la serena compostura que tenían en el pasado ahora se habían perdido. Esto es absolutamente imposible. Deben ser noticias falsas. Yo tampoco creo esto. Necesitan al menos 3 años más antes de poder crear la máquina de fotolitografía EUV. Gaya E. Rodney golpeó la mesa con el puño y preguntó: ¿todos? Los hechos no pueden cambiarse únicamente con nuestra fuerza de voluntad. Supongamos que han logrado lo que hicieron. Damas y caballeros, ¿qué debemos hacer ahora? En un instante, un ejecutivo respondió: demúdelos, los acusaremos de inmediato de violación de derechos de autor. No tienen forma de eludir las barreras de las patentes. Deben haber infringido nuestras patentes, así que presentaremos una demanda contra ellos. Gaya E. Rodney negó con la cabeza. Pero lleva tiempo encontrar un abogado y reunir pruebas. Lleva aún más tiempo presentar una demanda y continuar la disputa. Pasarán al menos 1 o 2 años antes de que podamos ver los resultados. Además, debido a las disposiciones especiales de la Ley de Derechos de Autor del país Z, no ganaremos el caso judicial en el país Z. Esto se debe a que primero implementamos la prohibición de ventas. Como partidario del libre comercio, se opuso a la prohibición de las ventas desde el principio. A pesar de la naturaleza tecnológica avanzada de la máquina de fotolitografía, el mercado de las máquinas no era grande. ASML vendió solo un poco más de 10 máquinas de fotolitografía cada año. Los ingresos anuales fueron de solo unos 3.000 millones de euros. Con la desaceleración del crecimiento del mercado, los ingresos se redujeron cada año. Por lo tanto, cada pedido era valioso para él. Es más, era muy optimista sobre las perspectivas de mercado del país Z. Creía que el mercado sería el motor del crecimiento de ASML durante los próximos 20 años. Al final, la audiencia se quedó en silencio. Todos pensaron que el problema era muy complicado, pero no podían resignarse al hecho de que existía tal problema. ¿Cómo pudieron los ciudadanos de Z fabricar las máquinas de fotolitografía EUV? Damas y caballeros, tal como están las cosas hoy, solo podemos pedir la paz. Esto es para beneficio propio. Gaya E. Rodney propuso su plan de solución. Primero, anunciaremos inmediatamente el levantamiento de la prohibición y permitiremos a los ciudadanos de Z comprar nuestras máquinas de fotolitografía. Al mismo tiempo, podemos lograr que Zongxin International deje de falsificar nuestras máquinas de fotolitografía ofreciéndoles un suministro prioritario. Esto nos permitirá llegar a un acuerdo preliminar. A continuación, solicitaremos colaboración técnica con Shanghai Microelectronics para obtener su tecnología de fotolitografía de superresolución. Si es necesario, ofreceremos nuestras tecnologías centrales a cambio. La máquina de fotolitografía de superresolución tiene una excelente ventaja competitiva en el campo de la fabricación de chips de gama baja-media. Perderemos toda nuestra participación en el mercado de gama baja-media si no dominamos esta tecnología. Es similar a que nos corten una pierna si perdemos este mercado. En resumen, queremos cooperar con la gente de Z a toda costa. De lo contrario, nuestra cuota de mercado se reducirá rápidamente. Estaremos reducidos al borde de la bancarrota. Nuestros buenos días están llegando a su fin. Este es un hecho que no se puede cambiar. Un ejecutivo abatido levantó la cabeza y preguntó: ¿qué haremos si Mérica se opone a esta cancelación no autorizada de la prohibición? Importamos muchos componentes básicos de Mérica. ¿Los americanos? Gaya E. Rodney dijo con una risa condescendiente: no podemos destruir nuestra fuente de ingresos para Mérica. Sí, Mérica puede tomar represalias.
Pero la gente de Z no creó sus propias máquinas de fotolitografía EUV. Cuando llegue ese momento, simplemente podemos comprar nuestros componentes principales en el país Z. Recuerda que somos holandeses. No estamos obligados a defender los intereses de los americanos. Todos los de la alta dirección asintieron. Algunos de ellos todavía estaban pagando la hipoteca de sus casas, algunos estaban ahorrando para comprar un yate y algunos no querían renunciar a las vacaciones pagas anuales de 2 meses. Todos eran adultos y debían tomar decisiones en función de sus propios intereses. En Gorea, en la sede de Samsung, en la oficina del presidente, Lee Hyun-rong estaba destruyendo todo lo que tenía a la vista. La mesa, los jarrones y los juegos de té. Rompió todo en un lío. Tenía los ojos inyectados en sangre. De vez en cuando, gritaba hija. Como una bestia herida. Había una razón para su enojo actual. La gente Z lo engañó. Sus engañosas tácticas de batalla hicieron que su Samsung sufriera una pérdida neta de más de $200 mil millones en menos de un año. Cuando Samsung lanzó la gran batalla usando la ley del downswing, movilizó por completo todos los campos a su disposición, incluida la memoria, el almacenamiento interno, los paneles y los fabricantes de equipos originales de semiconductores, etc. Una escaramuza para desangrar al enemigo se convirtió en una escala real. Guerra mundial. De hecho, Samsung había sido despiadado. Su ferocidad y salvajismo en esta ocasión había superado con creces lo que habían hecho en guerras de precios anteriores utilizando la ley de la bajada. Hubo algunos hechos espantosos utilizando los precios del año pasado en el mismo período como comparación. El precio de los chips RAM se desplomó en un 91%. Los precios del almacenamiento NAND se desplomaron un 84%. Los precios de los paneles se desplomaron un 52%. El estándar para las cargas OEM de semiconductores se había reducido en un 45%. Originalmente se trataba de industrias con enormes beneficios brutos. Todos ellos estaban sangrando dinero ahora. Esperaba llevar a cabo la guerra de precios durante 3 años o más, utilizando las enormes reservas de efectivo. Sin embargo, 2/3 de las reservas de efectivo ya se habían utilizado en menos de un año. Y el país Z todavía aguantaba. No habían revelado la menor señal de un accidente inminente. Por el contrario, Samsung fue el primero en mostrar signos de pandeo. Lee Hyun-rong nunca predijo este tipo de situación. Hasta que se enteró de la conferencia de prensa de Foxconn International. En ese momento, su pecho se sintió tan apretado que pensó que la sangre podría brotar. El costo de fabricación de los chips se redujo a 1/3 de su precio original con el uso de la máquina de fotolitografía de superresolución. ¿Había siquiera lugar para la comparación? ¿Sería útil comparar quién sería el ganador y quién sería el perdedor cuando era tan obvio? $200 mil millones, qué bueno hubiera sido si se lo hubiera guardado todo. Ahora desperdició todo eso por nada. Después de destruir la habitación a su satisfacción, Lee Hyun-rong tomó su teléfono móvil e hizo una llamada. Apurarse. Envía a alguien al país Z. Solicitamos una tregua inmediata. Esperamos que el mercado vuelva a su estado normal y ordenado. Su compañía Samsung se hundiría si no detenían la guerra ahora. Entre Azure Island, después de que se difundieran allí las noticias de los principales avances de Foxconn International, la opinión pública en la isla explotó. Sus cibernautas comentaron profusamente. Noticias falsas. Esto es imposible. ¿El continente ha fabricado un chip de 5 nanómetros? ¿Hoy es el día de los inocentes? Probablemente estén usando chips y haciéndolos pasar como suyos. ¿Solo usaron 8 meses para alcanzar los 5 nanómetros? ¿De nuevo? ¿Están escribiendo ciencia ficción? No puede ser más falso que esto. Si es realmente de 5 nanómetros, tiene una cierta amenaza para nosotros. ¿Alguien se burló? ¿Tiene suficiente coeficiente intelectual? También debe creer en noticias falsas tan obvias. Recuerde esta frase. En el campo de las fichas, el continente nunca podrá superarnos. En una villa en particular, Liu Deming temblaba mientras se paraba frente a un anciano. Aturdido, preguntó con voz débil. Viejo, ¿se enteró de las noticias del continente? Sí. El anciano cerró levemente los ojos. Terminé de ver la conferencia de prensa. Entonces, ¿lo crees? El anciano se hundió en el silencio y no le respondió de inmediato. Después de mucho tiempo, dijo una cosa. Nunca pensé que vería a la raza china ascender hasta situarse en la cima del mundo en mi vida. ¡Qué feliz evento! En ese momento, el anciano abandonó todas las disputas de intereses.
Solo una sonrisa de alegría permaneció en su rostro. Capítulo 282, sano y salvo. Asmil levantó la prohibición de ventas y emitió un llamado a la paz. Samsin pidió un alto el fuego. Los medios de comunicación de Treasure Island continuaron divirtiéndose con alegría. Esta noticia en el extranjero se informó al continente en un par de días. Zongxin International y su subsidiaria, Shanghai Microelectronics, aceptaron el llamado a la paz de Asmil después de una cuidadosa consideración. Las dos partes cooperarían para resolver el problema de la disputa de patentes. Después de todo, Zongxin nunca podría abandonar el mercado extranjero que valía cientos de miles de millones al año simplemente debido a unas 10 máquinas de fotolitografía EUV que solo tenían un valor total de varios miles de millones. No fue imposible autorizar la cooperación de las dos partes en lo que respecta a la tecnología de fotolitografía de superresolución. Sin embargo, Zongxin solicitó que Asmil se fusionara con Shanghai Microelectronics para formar una nueva empresa de máquinas de fotolitografía. Cada uno de ellos tendría el 50% de las acciones. Juntos dominarían el mercado de las máquinas de fotolitografía. Además, las líneas de producción y la sede de I+D se ubicarían en el país Z. La contraparte del país Z en la nueva empresa sería la principal responsable de la toma de decisiones y tendría derecho a decidir la secuencia de ventas de las máquinas de fotolitografía. Ahora simplemente esperaban que los holandeses aceptaran o rechazaran esta sugerencia. Gaya Rodney cayó en un estado de humillación y resentimiento al enfrentarse a esta difícil elección. ¿Cuándo había presenciado condiciones tan duras para la cooperación? Aunque los EUV de gama alta eran más rentables en el campo de la fotolitografía, se vendieron grandes cantidades de máquinas de fotolitografía de gama baja. Fueron las máquinas de fotolitografía de gama baja las que representaron la piedra angular para el mantenimiento del funcionamiento a largo plazo de la empresa. No podían renunciar a ninguno de los dos mercados. Después de sentarse sobre este dilema durante unos días, Gaya Rodney se inclinó a estar de acuerdo. Sin embargo, quería negociar un poco más. «Oh, ¿los coreanos quieren un alto el fuego?» Las comisuras de la boca de Chen Jin se inclinaron y dijo al teléfono. «¿Cómo vas a responder? ¿Estarás de acuerdo o no?» «Jaja». Al otro lado de la llamada, Zhang Weijin dijo. «La guerra de precios fue iniciada por los coreanos. No tienen derecho a terminarlo cuando y como quieran. La decisión está en nuestras manos. Pero lo hemos decidido por unanimidad. Continuaremos la guerra y bajaremos los precios. Lucharemos en esta guerra por 1 o 2 años más. El grupo Samsin es un perro criado por la capital occidental. Nos han dado una buena cantidad de problemas en los últimos años. Debemos deshacernos de este perro. Tenemos que paralizarlo incluso si no podemos matarlo. Cortaremos la capital de Occidente. Son un instrumento del mal. Además, pronto llegaremos a un acuerdo con Asmil para resolver el problema legal de suministrar las máquinas de fotolitografía EUV juntas, así como la expansión de nuestra capacidad de OEM. Ampliaremos nuestro alcance tanto en el mercado nacional como en el internacional para aprovechar aún más la cuota de mercado de OEM. Nuestro objetivo es reemplazar Mosei Electronics en 3 años y ocupar más del 70% de la participación de mercado de OEM para chips. Por supuesto, este proceso será costoso. Planeamos circular otros 150.000 millones de acciones para obtener fondos suficientes. Incluso estamos dispuestos a no obtener ningún beneficio en los próximos 3 años. Solo hay un objetivo, y es convertirnos en la principal empresa OEM del mundo. ¿No obtendrá ningún beneficio durante los próximos 3 años? Chen Jin asintió. Esto significaba que todos los chips se venderían por centavos en los próximos 3 años. Además, había otro hecho digno de mención. Zongxin International alcanzó el límite diario de aumentos de precio de las acciones 11 veces. Su valor de mercado actual era de más de $450.000 millones. Si se emitieran los 150.000 millones de nuevas acciones, su valor de mercado total excedería los 600.000 millones. El valor de mercado se cuadruplicó en 10 días. Todavía quedaba margen para un mayor crecimiento en el futuro. Zongxin International fue como un globo en su rápida expansión. Esta era una enorme bestia que estaba a punto de crecer aún más. Chen Jin vio los artículos en las noticias de entretenimiento. Los internautas de Treasure Island, que parecían tener un coeficiente intelectual más bajo que el promedio, no estaban de acuerdo con este hecho. Se burlaron y ridiculizaron los logros de Zongxin. Chen Jin se rió entre dientes y negó con la cabeza. Veamos si alguno de ustedes todavía es capaz de reír después de 3 años.
En la mañana del 28 de mayo en la Corte de la Felicidad, Chen Jin estaba ordenando algunas piezas de ropa y metiéndolas en una maleta de tamaño mediano. Una apariencia de preparación para un próximo viaje de negocios. Su Yun preguntó, «Esposo, ¿a dónde vas?» Chen Jin bajó la cabeza mientras ordenaba los artículos en la maleta. Estaré inspeccionando varios centros importantes de I+D en 7 u 8 lugares. Será un viaje de 5 a 6 días. Su Yun instó, «Oh, entonces vete de viaje. No arregle su horario demasiado apretado. Es muy agotador viajar continuamente. Debes prestar atención a la comida que pidas. No bebas demasiado». Ella no tenía sospechas. Por supuesto, por su parte, Chen Jin no hizo nada que despertara sus sospechas. Después de que bajara las escaleras, su doble robot sería conducido en su auto. Comenzaría su viaje de negocios. Además, todos los días se enviarían fotos para demostrar que efectivamente se encontraba en un viaje de negocios. Chen Jin se secó el sudor de la frente mientras pensaba en esto. Había visto una noticia en la que un hombre tenía 75 amigos sexuales al mismo tiempo. Uno de sus amigos sexuales resultó ser el primo del mejor amigo de su novia. Por supuesto, la novia terminó la relación. Solo pudo exclamar con asombro ante esta última actuación de un super Casanova. 2 eran lo suficientemente difíciles para él. Ni siquiera había pensado en cómo explicarlo en el futuro. Sería imposible ocultarlo para siempre. Surgirían problemas delicados después de varios años. Pero por ahora, solo podía dar un paso a la vez. No quería pensar en tantas cosas. Sé. Cuídate tú también. Me voy. En el hospital del primer pueblo de Shanghái, Chen Jin se apeó del automóvil. Se disfrazó de persona común y entró en el hospital. Una vez que estuvo en el piso 28 del edificio de pacientes hospitalizados, en la entrada de la segunda sala de partos, vio a una pareja de mediana edad esperando ansiosamente en la puerta. Era la directora Don y su esposo, Yuan Zhenguo. Chen Jin preguntó mientras caminaba hacia ellos, «Tía Don Wei, tío Yuan, estoy aquí. ¿Cómo es la situación de Lily?» Don Lei dijo, «Ella ha estado adentro por más de 3 horas. Ella todavía está en trabajo de parto». Le dio a Chen Jin una mirada complicada. De hecho, nunca soñó que el joven frente a ella crecería a un grado tan incrédulo. Su única hija estaba decidida a estar con él a costa de su estatus, que en ese momento era bastante vergonzoso. Aún así, su hija todavía estaba muy feliz de soportarlo. Mientras observaba cómo el vientre de su hija crecía cada día durante su embarazo, Don Lei pensó en pelear, en instigar un enfrentamiento e incluso planeó hacer estallar la situación. Quería luchar por un estatus legítimo para su hija para no tener que permanecer en este estado humillante y bajo por más tiempo. Sin embargo, con el desánimo de su hija, los pensamientos extremos y agresivos en su mente nunca se hicieron realidad. «Mi queridísimo yerno, ha llegado el momento adecuado». Lin Lin te extrañó más cuando entró en la sala de partos. Ella puede descansar su corazón ahora. Puede estar seguro de que tanto la madre como el niño estarán a salvo. Yuan Zhenguo fue hacia Chen Jin y le estrechó calurosamente la mano. Le dio una explicación detallada de la situación. Los ojos de Don Lei ardían de rabia mientras apretaba los dientes. Quería estrangular a los 2 hombres. Especialmente Yuan Zhenguo. De hecho, podía hablar y reír con Chen Jin. «Yerno, escuché tu sugerencia y retiré todo mi capital líquido de la mano. He comprado mucho las acciones de Zhongxin International. Lo que sucedió a continuación fue realmente demasiado. 4 veces, el precio de las acciones se ha disparado 4 veces. He ganado miles de millones con esto». Yuan Zhenguo estaba muy emocionado. El dinero que ganó con su carrera de toda la vida como hombre de negocios fue aún menor de lo que se benefició con esta única especulación. Había estado haciendo negocios durante toda su vida. Se sintió extremadamente feliz y bastante satisfecho de sí mismo. «Tío Yuan, esperemos el resultado del trabajo. Podemos discutir asuntos comerciales más adelante». Chen Jin sintió el poder de la riqueza material. Este suegro tacaño realmente no tenía sentido para las ocasiones. Resolvió fácilmente el problema de Yuan Zhenguo. Primero, envió un paquete rojo de $50 millones. Luego, le ofreció varios canales de inversión de alto rendimiento. Estos fueron 2 movimientos simples que usó para comprar al hombre a su lado. Este suegro tacaño actuó de una manera familiar y satisfecha de sí mismo cada vez que se conocieron, lo que ayudó a aliviar la presión que sentía. Esperaron 1 hora más antes de que se abriera la puerta de la sala de partos. ¿Está aquí la familia de Yuan Lin?
Felicitaciones, ha dado a luz con éxito a un niño. Tanto la madre como el hijo están a salvo. Chen Jin sintió que una ola de emoción lo invadió en un instante. Capítulo 283, informe de inteligencia. Por favor, ven por aquí. La enfermera que lideraba el camino los instó mientras tanto la madre como el niño eran empujados y enviados a la sala de enfermería de clase alta. Como era un nacimiento natural, la cara de Yuan Lin estaba un poco pálida. Una sonrisa apareció en su rostro cuando vio a Chen Jin y le tendió la mano con cierto esfuerzo. Querida, ¿estás aquí? Sí, estoy aquí. Chen Jin le tomó la mano y dijo suavemente. Fue difícil para ti. Yuan Lin negó con la cabeza ligeramente. De repente preguntó. Mi hijo, ¿dónde está mi hijo? Se despertó el instinto maternal en ella. Don Lei respondió mientras empujaba un pequeño carrito quirúrgico. El niño está aquí. Es realmente lindo. Ella miró al niño en el carrito con una sonrisa amable que se extendía por su rostro. Su insatisfacción con la situación desapareció temporalmente. La ascendieron a abuela. Este fue un evento feliz que había estado esperando durante mucho tiempo. Yuan Lin finalmente asintió con la cabeza con alivio. En la sala de enfermería de clase alta, Chen Jin aprendió algunos datos clave sobre el bebé gracias a la enfermera. Nació a las 10:28 am del 28 de mayo y pesó 3,8 kilogramos. Estaba muy sano. Chen Jin hizo compañía a Yuan Li en la sala durante todo el día y permaneció cerca de ella durante 6 días. Hizo lo que pudo hacer lo mejor que pudo. Por ejemplo, ayudó a mantener a Yuan Li cuando tenía que sentarse o acostarse. También ayudó a traer agua caliente, preparar leche en polvo para el niño y cambiar pañales. A veces, incluso se levantaba en medio de la noche para ayudar. Fue una tortura. Como fue un parto natural, la madre se recuperó rápidamente. Yuan Li incluso podía moverse y caminar el mismo día que dio a luz. Yuan Lin le preguntó a Chen Jin, querido, ¿cuál crees que es un buen nombre para nuestro hijo? Yuan Li consideró el hecho de que tenían que registrar un certificado de nacimiento para el niño y necesitaba un nombre. Chen Jin lo pensó detenidamente durante un rato antes de decir, ¿por qué no lo llamamos Chen Bufan? Se convertirá en un hombre extraordinario en el futuro. Chen Bufan. Este nombre fue escrito con unos pocos trazos. ¿Fue demasiado simple? Chen Jin negó con la cabeza. Démosle este nombre, no puedo pensar en otros. Si tiene un nombre mejor, le daremos el nombre que se le ocurra. No soy muy bueno dando nombres. Por lo general, apestaba cuando se trataba de nombrar. Por ejemplo, en realidad nombró a la central de fusión nuclear en Ayer Fayanyang 1. Pensó que el nombre era bastante lindo. Aunque no sonaba muy poderoso o superior, seguía siendo muy interesante. Notó a otra cosa extraña. El nombre de Yuan Li también era un poco extraño. A veces la llamaban Yuan Li y otras veces la llamaban Yuan Lin. Cuando Chen Jin expresó sus dudas, Yuan Lin explicó que Yuan Lin era su nombre oficial, pero que a menudo la llamaban Lily en la vida real. Por lo tanto, Lily era su apodo. Como los dos nombres a menudo se confundían, ya que sonaban similares. Chen Jin asintió. Entonces esa fue la razón. ¿Qué tal Chen Ling Xuan o Chen Yu Xuan? Su apodo puede ser Xuan Xuan. Estos dos nombres no están mal, ¿verdad? Yuan Lin dijo que obtuvo los dos nombres después de gastar $10,000 en un sitio web de lista de nombres para encontrar un gran maestro que calcule los 8 caracteres del nacimiento. El gran maestro le dio estos dos nombres. Ella pensó que eran muy buenos. ¿Xuan Xuan? Chen Jin negó con la cabeza con fiereza. ¡No! Este nombre es demasiado común. Solo grita este nombre en la entrada del jardín de infantes y verás a más de 10 niños corriendo. Podemos darle cualquier nombre, pero esto. La forma en que rechazó su idea fue realmente demasiado dura. Murmuró Yuan Lin para sí misma durante un rato. Al final, tuvo que admitir que había una razón para las palabras del hombre. Oh, llamémoslo Chen Bufan. Este nombre no estaba mal. Al menos tenía un mensaje muy significativo. Al sexto día, Chen Jin registró el certificado de nacimiento del niño y lo firmó. Besó a la mujer y al niño, diciendo que los visitaría con frecuencia. Luego, salió del First People's Hospital y regresó a casa. Yuan Lin se mudó a un centro de atención postnatal de clase alta con su hijo después de lidiar con el procedimiento de alta. Con la ayuda de niñeras postnatales profesionales, completó su rehabilitación física, recuperación y promoción de la lactancia para su bebé, etc. Se ahorró muchos problemas al inscribirse en el centro de atención.
Poco tiempo después de mudarse al centro de atención postnatal, con la guía de Don Lei, una figura angustiada entró en la habitación de Yuan Lin. Cuando la misteriosa figura vio al niño en la cuna, el éxtasis iluminó su rostro. Levantó al niño en un abrazo y lo besó locamente en la cara innumerables veces. Mi buen nieto, tu abuela llega tarde. ¿Qué es mi culpa? No he dormido bien estos días. Tengo muchas ganas de abrazarte. Plantó otro beso en las rubias mejillas de la niña. Sostuvo al niño y caminó hacia Yuan Lin, diciendo, Lin Lin, eres un gran héroe. Tú has trabajado duro. Tenga la seguridad de que siempre será parte de la familia Chen a mis ojos. Mi hijo puede ser un pequeño hijo de puta, pero te reconoceré como mi nuera. Gracias, tía. Yuan Lin asintió repetidamente. Tenía la sensación de que sus tiempos difíciles habían terminado y sus buenos tiempos estaban a punto de comenzar. Niña tonta, ¿por qué todavía me llamas tía? Mamá. Yuan Lin gritó y estalló en lágrimas de alegría. De pie junto a ellos, Don Lei se cruzó de brazos y mantuvo el rostro en blanco. Ella no se vio afectada por la conmovedora escena que se desarrolló frente a ella. Solo sintió una profunda sensación de impotencia. En realidad, Don Lei arrastró a su hija junto con su estómago hinchado a la residencia Chen para encontrar al gerente a principios de año. En ese momento, Ellie se había sorprendido mucho. Ella dijo que definitivamente se enfrentaría a Chen Jin y pediría una explicación clara de la situación. Ella prometió darles una respuesta adecuada. Sin embargo, pasaron muchos días sin seguimiento. Cuando Don Lei envió un mensaje para preguntar, las respuestas del gerente contenían solo un significado básico. Ella estaba enseñando esa pequeña lección de perra. Lin Lin debe prestar atención a su salud. El niño era muy importante. Cuando finalmente nació la niña, gerente se alegró de inmediato al ver a su nieto. Y en ese mismo instante, reconoció a Yuan Lin como su buena nuera. Además de su nieto, nunca mencionaría otras cosas que también tuvieran un significado sustancial. Don Lei apretó los dientes con ira una vez más. Bien por usted, gerente él. Y bien por ti, Chen Jin. Estaba ciego por haberlos provocado a ustedes dos alborotadores. Luego, pensó en el enamoramiento ilimitado de su hija, así como en la total falta de integridad y moral de su marido. Don Lei se sintió extremadamente abatido. ¿Qué tipo de cerebros rotos tenían estas personas? El 12 de junio, en Mérica, el nuevo director de la CIA, Sanders Capello, asumió el cargo. Era un hombre que había estado involucrado en trabajos de inteligencia de primera línea en el extranjero durante más de 20 años. Dirigió el derrocamiento de 6 regímenes de países pequeños a medianos y tenía una rica experiencia en la guerra de inteligencia. Era alto y delgado, con una apariencia feroz. Conocido como el Escorpión, trajo cambios tremendos a la CIA en poco tiempo. Aumento de la eficiencia del trabajo. Había un enfoque más elevado. También se han invertido más recursos. Como tal, se lograron grandes resultados rápidamente. Se recopiló una pieza de inteligencia ultrasecreta del país Z. Su adjunto informó de la situación. Señor, usamos el método del soborno y hemos comprado personal en Zongxin International. Va por el apellido Lin. Describió una herramienta de software llamada Virtual Factory, que es extremadamente poderosa. Puede simular un proceso de producción industrial completo, fábrica virtual. Este extraño vocabulario hizo que el ojo de águila de Capello se abriera lentamente. Un brillo extremadamente agudo irradió de sus ojos. Inmediatamente emitió un comando. Inicie una investigación en profundidad y obtenga información más relevante. Capítulo 284. Lin Lichun. La tecnología de simulación en línea siempre ha sido la tendencia en el desarrollo industrial. En los primeros días de los dibujos en papel, la cantidad de papel utilizado era el indicador más objetivo de la complejidad de un equipo. Tomemos, por ejemplo, una bicicleta. 10 hojas de dibujos bastaron para representar toda su construcción. Se requerían al menos 100 hojas de dibujos para una motocicleta. En cuanto a un coche, se necesitaron alrededor de 1000 hojas de dibujos. Para equipos complejos que constan de miles de piezas, como tanques y aviones, la cantidad de papel utilizado puede exceder las 10,000 hojas. El diseño más complicado fue para los barcos, que consistían en decenas de miles o incluso cientos de miles de módulos o partes. La cantidad de papel utilizada en su diseño se calculó en toneladas. Se dijo que los dibujos de diseño de un gran portaaviones requerirían algunos camiones para transportarlos y transportarlos. Además, todos estos dibujos fueron hechos a mano por los diseñadores.
No solo es difícil mantener el diseño con una precisión absoluta, sino que la eficiencia del proceso de diseño también fue muy baja. Sin embargo, después de entrar en la era de las computadoras, el software de diseño industrial apareció como una ayuda. El mundo se despide de la era de los dibujos hechos a mano. Se mejoró enormemente la estandarización y la eficiencia del proceso de diseño. Tomemos, por ejemplo, los aviones de combate de quinta generación del país Z, Jian, 20. 14 años separaron el inicio del proyecto y el primer vuelo. Pasaron otros 6 años después del primer vuelo para que se utilizaran en el servicio militar. Sus contrapartes en el extranjero necesitaron 30 años para lograr lo mismo. El desempeño del gran portaaviones de transporte militar -20 fue aún más indignante. 7 años separaron el establecimiento del proyecto y el primer vuelo. Pasaron 3 años después del primer vuelo para que los portaaviones se utilizaran en el servicio militar. Sus contrapartes en el extranjero necesitaron 20 años para lograr lo mismo. Por supuesto, el arduo trabajo de sus trabajadores de ciencia y tecnología y el ritmo al que se impulsaron fue una de las razones por las que el país Z tenía una eficiencia tan alta. Otros factores de su eficiencia incluyeron el uso de software de diseño por computadora durante todo el período de desarrollo del equipo, lo que aceleró en gran medida el progreso del proyecto. Por tanto, el software de diseño industrial podría describirse como el acelerador de la investigación y el desarrollo de equipos. Pero, en comparación con el software industrial común, la poderosa fábrica virtual ya no podría describirse como un mero acelerador. Sería más apropiado describirlo como un código de trampa. Esto se debió a que la fábrica virtual no solo pudo diseñar la estructura del equipo, sino que también pudo simular de manera realista el equipo en su estado de funcionamiento. ¿Podría el software industrial ordinario hacer esto? Por supuesto, uno no podía destrozar a Occidente en un grado tan extremo como para afirmar que no tenía nada bueno. Se dijo que la destreza de la tecnología de motores de América se debía a su avanzado software de diseño de motores. Este software podría simular dinámicamente el estado del motor mientras estaba funcionando y obtener algunos datos de alto valor. Pero su simulación no fue demasiado realista. El ámbito de aplicación de su software era limitado. Comparado con eso, la fábrica virtual estaba en una dimensión totalmente diferente. En otras palabras, la fábrica virtual era la herramienta de diseño definitiva. Lin Lichun también se enteró de las diversas características especiales de la fábrica virtual gracias a sus colegas que tuvieron contacto con la fábrica virtual e incluso la operaron. Luego, cayó en un estado de profunda preocupación. Lin Lichun era de Treasure Island y amaba mucho a su ciudad natal. Se graduó de estudios de diseño de semiconductores. Lo que más deseaba era entrar en Mosei Electrics, que se conocía como la luz de la isla del tesoro. Sin embargo, debido a la feroz competencia en la isla y la grave escasez de talentos relevantes en el continente, vino al continente para probar suerte. Pasó fácilmente la entrevista y entró en Zhongxin International. Su salario era el doble que el de sus compañeros graduados que ingresaron a Mosei Electrics. Según la lógica, debería estar feliz. Pero no fue así. Simplemente lo consideraba un trabajo que pagaba las facturas. Todavía quería unirse a Mosei Electrics después de mejorar sus habilidades y habilidades técnicas. Zhongxin fue solo un trampolín para él. Pero nunca esperó que los 2 años que se unió a Zhongxin International fueran el momento en que crecería de manera tan exagerada. Casi como si tuviera un código de trampa de algún tipo. Primero, Zhongxin International conquistó el chip de 7 nanómetros en 8 meses. Entonces, superó el prohibición de ventas de la máquina de fotolitografía desde Occidente al país Z en un corto periodo de tiempo. Después de lo cual, la compañía nuevamente tardó otros 8 meses en superar el chip de 5 nanómetros. Ahora estaba al mismo nivel que Mosei Electrics. La mayoría de los internautas de Treasure Island no creían en la velocidad del progreso de Zhongxin. Pensaron que eran noticias falsas. Pero Lin Lichun, como la columna vertebral de la tecnología de la línea de producción, había visto el chip de 5 nanómetros salir de la línea de producción con sus propios ojos. Estaba extremadamente sorprendido en ese momento. Sin embargo, no podía seguir mintiéndose a sí mismo. Además, Zhongxin compartió enormes recompensas de bonificación con él en su rápido ascenso. Por ejemplo, su salario aumentó a $30,000 por mes, que era 3 veces el de sus compañeros graduados que se unieron a Mosei Electrics.
Zongxin emitió nuevas acciones el mes pasado y recibió acciones por valor de $100.000, que ahora se revalorizaron a $400.000. Aún así, cuando conversó con sus compañeros graduados en línea, después de violar el gran cortafuegos del país Z, nunca compartió la alegría de su aumento de salario. En cambio, resumió la información privilegiada que escuchó y comunicó sus preocupaciones. Tienen un conjunto de software de diseño que se ejecuta en una supercomputadora. Este software se utiliza para respaldar la investigación y el desarrollo de chips. Se llama la fábrica virtual. Con la ayuda de este software, conquistaron las técnicas de producción de chips de 5 nanómetros en pocos meses. Esta es una emboscada tecnológica mortal. Debido al problema de su identidad, Lin Lichun no tuvo la oportunidad de operar la fábrica virtual en la propia supercomputadora. Pero aprendió muchos detalles de un colega del continente al que estaba cerca. El colega lo consideraba un confidente y también le gustaba presumir ante él. Lin Lichun hizo uso exitoso de estos dos hechos. Todos sus compañeros graduados en la isla se sorprendieron. Una fábrica virtual que podía crear simulaciones que coincidían en un 99,9999% con la realidad. Los costos de investigación y desarrollo se redujeron en más del 90%. La eficiencia del desarrollo científico aumentó en más de 10 veces. Al crear un código de trampas tan poderoso, ¿cómo podían esperar que otros jugadores sin este código de trampas permanecieran en el juego? Imposible. ¿Cómo podría existir una tecnología tan escandalosa? Lin Lichun, ¿te han lavado el cerebro? ¿Cómo se te ocurrió esta ridícula historia? Jaja, ha estado en el continente por mucho tiempo. De hecho, ha aprendido a mentir y a alardear. Sus ex compañeros de clase se mostraron escépticos. Levantaron sus sospechas una tras otra. Algunos incluso querían romper su amistad con él. Realmente no te mentí. Lin Lichun hizo todo lo posible por explicar. ¿Conoces Xinai Technologies? La tecnología de la fábrica virtual fue desarrollada por Xinai Technologies y luego, a su vez, se la proporcionaron a Zongxin International. ¿Crees que Xinai Technologies tiene la capacidad de desarrollar esta herramienta? ¿Tecnologías Xinai? Sus ex compañeros de clase estaban todos en silencio ahora. A pesar de que a menudo despreciaron las diversas tecnologías del continente por considerarlas demasiado obsoletas, no pudieron encontrar ningún punto débil con respecto a las tecnologías Xinbai, que habían aumentado a la velocidad de la luz en los últimos años. Incluso hubo un grupo de fans de Xin entre Azure Island. Después de probar por sí mismos los diversos productos de Xinai Technologies, comenzaron a elogiar el continente sin pensar. Y si no está de acuerdo, se enfrentará a varios tipos de ataques pasivo-agresivos. Mi hijo superó los exámenes con la ayuda de la máquina de aprendizaje Little Star. ¿Cuál es tu clasificación entonces? Con el robot Ban Ban, nuestra familia rara vez se enferma. El teléfono móvil Star Cloud es realmente bueno, comparemos si realmente no lo crees. Uno se cansaría de los ataques pasivo-agresivos de los fans de Xin después de estar en el extremo receptor de tales comentarios durante el tiempo suficiente. Ahora había muy pocas personas en la isla que hablaran mal de Xinai Technologies. Ahora que sabían que la tecnología de la fábrica virtual fue desarrollada por Xinai Technologies, los compañeros graduados de Lin Lichun dejaron de cuestionarlo. Pero todos empezaron a entrar en pánico. ¿Cómo resistirían frente al Imperio Zongxin, que estaba jugando con un código de trampa? Además, eran simplemente pequeños con sus mediocres habilidades en el trabajo. Serían los primeros en ser despedidos cuando estallara la crisis. Quizás por el deseo de salvarse a sí mismos, rápidamente reflejaron esta situación a los altos mandos de Mosei Electrics. Unas horas más tarde, Lin Lichun se convirtió en un informante importante de la Agencia Central de Inteligencia de América. Se le dio la misión de investigar toda la información relacionada con la fábrica virtual. Era la 15ª persona más importante en la lista de ejecutores secretos de la CIA. Disfrutó de una asignación para gastos de $30.000 por mes. Por supuesto, nunca recibió este dinero. Ni siquiera escuchó hablar de eso. Aún así, Lin Lichun completó fielmente su misión. Pagó sus gastos con su propio dinero cuando trató al colega que tuvo la oportunidad de estar en contacto con la fábrica virtual para comida y entretenimiento. Obtuvo aún más información sobre la fábrica virtual. Con su ferviente súplica, incluso consiguió algunas fotos que su colega tomó en secreto que rápidamente fueron enviadas al otro lado del océano.
El 18 de junio, en Mérica, en la oficina del presidente en la Casa Blanca de Washington, el director de la CIA, Sanders Capello, entró en la oficina con un grueso expediente en las manos. Dejó el expediente frente al presidente y dijo: Señor presidente, debemos elevar nuestra protesta al país Z y solicitar que entreguen de inmediato una tecnología mortal que tiene la capacidad de cambiar el patrón geopolítico, que tiene la capacidad de poner en peligro a toda la civilización occidental. Tenemos suficiente evidencia ahora y deberíamos tomar acciones serias contra ellos. Debemos ejercer la mayor presión para salvaguardar nuestros intereses y salvaguardar la justicia del mundo. Donald Trump abrió el expediente con cierta sospecha. En poco tiempo, su rugido enojado sacudió la oficina. Capítulo 285, 500.000 dólares. Había razones detrás del rugido enojado de Donald Trump. Aunque no tenía un buen conocimiento de los procesos industriales, tenía algunos conocimientos técnicos básicos. Los equipos industriales de alta precisión no podían producirse simplemente porque se mejoraba el estándar del diseño. Era imposible fabricar ciertos equipos avanzados incluso con un conjunto completo de planos de diseño. Fue porque la tecnología de materiales no pudo cumplir con el estándar mínimo necesario. Se debió a que la precisión del procesamiento industrial no era lo suficientemente precisa, por lo tanto, no se pudieron producir componentes de calidad. Fue la misma razón por la que los primeros humanos no pudieron crear una ametralladora. Era inútil incluso si uno les diera el conjunto completo de planos de diseño para la bomba atómica. Pero la existencia de la fábrica virtual era similar a la de un código de trampa en un juego. ¿Faltaba su tecnología material? Bueno, la fábrica virtual ayudaría primero a simular los materiales, incluido su proceso de producción. ¿La precisión de procesamiento de los tornos no fue lo suficientemente precisa? Bien, la fábrica virtual primero diseñaría una máquina de torno para usted. La fábrica virtual no solo se utilizó para mejorar el proceso de fabricación de chips, sino que también podría utilizarse para rectificar cualquier defecto en el proceso de producción. Esto podría describirse como una especie de herramienta de trampa multipropósito. ¿Cómo podría Donald Trump no rugir como loca y ser una persona enojada después de enterarse de esta característica especial? Lo siguiente que hizo fue pensar en contramedidas. ¿Dónde están nuestras marinas y aviones?, preguntó Donald Trump inconscientemente. Reportando al señor presidente, tenemos dos grupos de armadas de combate dirigidas por aviones que están realizando patrullas móviles en Asia-Pacífico, y un grupo que está llevando a cabo misiones en el Océano Índico. Envíalos a todos a las áreas circundantes del país Z. Todos. Donald Trump blandió el puño. Señor presidente, esto no es un problema militar. Los grupos de combate de aviones y la armada no pueden resolver el problema. Capello se sintió obligado a recordárselo. No podía entender el cerebro del presidente. Estaban librando una guerra en el campo de la ciencia y la tecnología, no una guerra militar. Lo sé, pero esta es la única forma en que puedo hacer que la gente Z comprenda mi rabia. Le dijo al secretario de Estado Edmunds. Edmunds, primero ve al embajador del país Z en América y luego ve inmediatamente al país Z expresar la protesta más severa y el descontento más airado en mi nombre. No podemos tolerar esta competencia desleal. Deben entregar la tecnología que es tan extremadamente letal, que amenaza la paz mundial. De lo contrario, se enfrentarán al castigo más severo. Sí, señor presidente. Esta fue una presión diplomática. Capello negó con la cabeza en silencio. Esto fue inútil. Con su comprensión de la gente Z, estos dos tipos de presión fueron inútiles. No era posible que Z cediera. Tenía que decir. Señor presidente, lo que debemos hacer ahora no es esperar que el país Z entregue su tecnología, sino aumentar la inversión en trabajo de inteligencia y encontrar formas de recuperar la tecnología que nos pertenece. Esto incluye tecnología de aprendizaje inteligente y la fábrica virtual. Pero ambos son esencialmente productos desarrollados sobre la base de la tecnología de aprendizaje inteligente. Señor presidente, es imposible contar con que la gente Z se comprometa. Solo podemos confiar en nuestros propios esfuerzos, invertir más dinero, desarrollar más informantes y finalmente recuperar la tecnología que la gente Z nos ha robado. Teóricamente es imposible que esa tecnología haya nacido en el país Z. Fueron despreciables por haber robado el fruto de la sabiduría y el talento de nuestros científicos. Entonces, además de la presión militar y diplomática, la tarea más urgente en este momento es aumentar la intensidad de nuestra recopilación de inteligencia.
Debemos hacer todo lo posible para permitir que los informantes recuperen esas valiosas tecnologías. Obviamente, Capello esperaba que los informantes pudieran brindarles un servicio sobresaliente. Este fue el método más directo y eficaz. No deberían utilizar otros métodos para presionar y malgastar recursos en esfuerzos inútiles. La tarea más urgente en la actualidad es aumentar la intensidad de nuestra recopilación de inteligencia. Debemos hacer todo lo posible para permitir que los informantes recuperen esas valiosas tecnologías. Obviamente, Capello esperaba que los informantes pudieran brindarles un servicio sobresaliente. Este fue el método más directo y eficaz. No deberían utilizar otros métodos para presionar y malgastar recursos en esfuerzos inútiles. La tarea más urgente en la actualidad es aumentar la intensidad de nuestra recopilación de inteligencia. Debemos hacer todo lo posible para permitir que los informantes recuperen esas valiosas tecnologías. Obviamente, Capello esperaba que los informantes pudieran brindarles un servicio sobresaliente. Este fue el método más directo y eficaz. No deberían utilizar otros métodos para presionar y malgastar recursos en esfuerzos inútiles. Lo que dijiste fue lógico, Capello. Donald Trump asintió. Intentaré que el Congreso apruebe un presupuesto más alto para usted. Pero primero tienes que mostrar algunos resultados. Si los informantes recuperan con éxito la tecnología, créanme, su presupuesto aumentará al menos en un 50% el próximo año. Solo podía hacer una promesa verbal y pintar una imagen rosada. Después de todo, América había sido tan pobre recientemente que el gobierno estaba a punto de cerrar de nuevo. Acumularon una cantidad total de $28 billones en deuda nacional, que fue cercana a $30 billones. Sin embargo, el gasto militar todavía se mantuvo en una alta cantidad de $700 mil millones por año. Mantenía su hegemonía con gran esfuerzo. Hoy en día, ante innumerables solicitudes de dinero, Donald Trump solo podía tirar cheques compuestos por promesas vacías. Está bien, señor presidente. Capello asintió con impotencia. ¿Qué? Tengo que colarse en la oficina central de I+D y encontrar una manera de robar todos los datos relevantes para la fábrica virtual. Lin Lichun se sorprendió. No esperaba que el oficial de enlace le arreglara una tarea tan hercúlea. Inmediatamente se negó. No puedo hacerlo, no tengo la autoridad para acceder a la sala principal de I+D y no tengo ninguna forma de copiar y robar una cantidad tan grande de datos. Lin Lichun se enteró por su colega de que el tamaño del paquete del software de la fábrica virtual era de aproximadamente 1000 TB. Incluyendo varios datos, la cantidad total de datos superaría los 3000 TB. ¿Cómo pudo robar datos tan enormes? Le proporcionaremos las herramientas de copia relevantes y 100 discos duros móviles de 30 TB cada uno. Ya he dicho esto. En primer lugar, no puedo entrar en la sala principal de I+D. Además, cuentan con medidas de cifrado y anticopia en sus equipos informáticos. Tienen suficiente protección para su hardware. Es imposible copiar y robar toda la fábrica virtual. Realmente no puedo hacer esto. Tienes que hacerlo aunque sea imposible. El oficial de enlace dijo con un tono inflexible. Piense en su familia, piense en sus padres y en su hermana menor y piense en nuestra isla del tesoro. Si no lo hace, todos estarán en peligro. ¿Qué? Los ojos de Lin Lichun se abrieron en estado de shock. ¿Qué les has hecho a mis padres y a mi hermana? Malditos. En ese momento, sintió un remordimiento sin fin. ¿Qué tenía de malo trabajar pacíficamente? ¿Por qué se había mezclado en una aventura que llegó a este punto? El enlace habló sin rodeos. No le hicimos nada a su familia. Están a salvo ahora. Pero si estarán a salvo en el futuro depende de usted. M.D. Lin Lichun apretó los dientes con rabia ardiendo en sus ojos. No pudo escapar. Lo había secuestrado un barco pirata. No hubo retirada. Solo podía hacerlo de acuerdo con las instrucciones de la otra parte. Pero, en realidad, no tenía la autoridad para acceder a la sala principal de I+D. Con estrictas medidas de seguridad, le resultó imposible colarse en la sala principal de I+D. Solo podía seguir el consejo de su oficial de enlace y desarrollar su propia conexión externa. Debería conseguir que el personal que tuvo la oportunidad de entrar en la sala principal de I+D le ayude a copiar los datos. Por lo tanto, Lin Lichun miró fijamente al colega con el que tenía una buena relación. Planeaba obtener su ayuda nuevamente. En una habitación privada de una cafetería, Lin Lichun sacó el efectivo de $100,000 que retiró del banco y lo puso frente a su colega. Él suplicó. Hermano Ie, ayúdame. Este dinero es tuyo después de que el trabajo esté terminado.
El corazón de Lin Lichun estaba sangrando. Todo esto era su propio dinero ganado con tanto esfuerzo. Estaba pagando de su propio bolsillo. Su colega abrió mucho los ojos y lo miró con sorpresa. Su rostro estaba lleno de incredulidad. Incluso dijo con voz temblorosa: Lichun, te trato como a un hermano, a un amigo. Pero en realidad eres el espía de un extranjero, su lacayo. En este momento, su corazón era un pozo de decepción interminable y en un momento, se enfrió. No. Hermano Ie, escúchame, no soy un espía, me vi obligado a... Lin Lichun hizo todo lo posible por explicar. Sin embargo, descubrió que cuanto más trataba de explicar, peor sonaba. Su colega negó con la cabeza, ya no podía escucharlo. Solo podía empujar los $100,000 hacia su colega y decir: estos $100,000 son tuyos. Hay más después de terminar la tarea. Hermano Ie, ayúdame una vez por este dinero. Sin embargo, su colega tomó el teléfono de inmediato e hizo una llamada. Hermano Ie, ¿a quién llamas? Lin Lichun preguntó con sorpresa. Llame al 110 y reciba $500,000. 20 minutos más tarde, sonó un clac nítido. Un par de esposas heladas estaban encerradas en Lin. Muñecas de Lichun. Sin embargo, dio un suspiro de alivio. Capítulo 286, presión. Se produjo una grave filtración de información en Zhongxin International y se capturó a un espía. Chen Jin se sorprendió cuando recibió la noticia. ¿La fuga sería? ¿Es grande el daño potencial? Preguntó rápidamente. El espía es alguien llamado Lin Lichun de Treasure Island. No estaba autorizado para acceder a la fábrica virtual. Fue otro personal llamado Yap Chilin del continente el que le reveló algunas características técnicas sobre la fábrica virtual. La base de datos central no se filtra, por lo que el daño no es tan grave. La razón por la que Lin Lichun fue descubierto y arrestado fue porque estaba bajo presión de agencias de inteligencia extranjeras y estaba entrando en pánico para robar la tecnología de la fábrica virtual. Más tarde, reveló sus intenciones e identidad cuando sobornó a Yap Chilin. Desde entonces ha estado tras las rejas después de que Yap rechazó su soborno y llamó a la policía. Aún así, Yap Chilin no puede reclamar el premio en metálico de $500,000. Lo máximo que podían justificar sus acciones era que se entregó. Hemos decidido despedir a estos dos empleados. Por lo tanto, su castigo será un poco más leve, dijo Zhang Weijin a través del teléfono. Solo se habían expuesto las características técnicas de la fábrica virtual. La base de datos central no se filtró. Chen Jin asintió. Esto estaba dentro de su rango de aceptación, pero igualmente exasperante. Para una herramienta estratégica de I+D como la fábrica virtual, incluso filtrar solo sus características técnicas sería suficiente para llevar a alguien a la pena de muerte. Las medidas de seguridad de Zhongxin International no fueron muy acertadas. En comparación con las medidas antifugas de Xinai Technologies, las suyas podrían describirse como que contienen innumerables lagunas. Chen Jin no solo le dio cierta importancia a la confidencialidad, sino que también le dio una gran importancia. Además, desde el establecimiento de Xinai Technologies hasta ahora, se encontrarían con al menos 100 casos que podrían provocar fugas cada año. Había espías de otras empresas, agentes infiltrados de agencias de inteligencia extranjeras y personal dentro del departamento técnico de Xinai Technologies que no podía soportar la tentación del dinero y tenía la intención de vender información confidencial a cambio de dinero. En promedio, se capturaron hasta un centenar de empleados de esta categoría cada año. Chen Jin se acostumbró al fenómeno porque había demasiados. Él tampoco estaba particularmente preocupado por esto. Después de todo, ¿quién dentro de Xinai Technologies sería capaz de realizar tal hazaña bajo la vigilancia de tiempo completo de la inteligencia artificial de Alice? Además, Xinai Technologies también tenía algunas políticas especiales y aparentemente extrañas. Por ejemplo, a los miembros ejecutivos de la empresa se les prohibió ir al extranjero para evitar que fueran secuestrados en suelo extranjero. Para el personal de I+D que participó en proyectos centrales de I+D y que dominaba la tecnología central, si así lo deseaban, podían ir a otras empresas locales. Sin embargo, ir a empresas extranjeras y salir del país estaba estrictamente prohibido. Además, para los empleados que no estaban satisfechos con su situación actual y deseaban actuar por su cuenta, Xinai Technologies no los reprimiría como bárbaros.
Por el contrario, los apoyarían en la creación de su propio negocio, brindándoles fondos, soporte técnico, apoyándolos completamente para que se hicieran un nombre. Si fallaban, podrían regresar a Shinai Technologies. Con el apoyo de Shinai Technologies, casi 1000 de sus ex empleados crearon con éxito su propio negocio y nacieron más de 100 multimillonarios, formaron el llamado Sistema Solar Shinai. Se podría decir que bajo estas diversas políticas, los empleados que se unieron a Shinai Technologies encontrarían el atajo para maximizar el valor de sus vidas y alcanzar sus sueños. Aquellos que preferirían ser un peón de las agencias de inteligencia extranjeras y trataron descaradamente de contrabandear información técnica al exterior eran todos imbéciles miopes. Aunque hablando lógicamente, era poco probable que los idiotas como tales pasaran la prueba escrita y la entrevista de Shinai Technologies con ese tipo de coeficiente intelectual que poseían, pero Shinai Technologies todavía encontraría a algunos de ellos cada año. Posteriormente, esos imbéciles se enfrentarían a un litigio y terminarían en la cárcel durante al menos 5 años. Para este tipo de fenómeno, Chen Jin no tenía una manera particularmente buena de ponerle fin. Solo pudo mejorar la prevención mientras suspiraba. ¿Cuántas personas han sido encantadas por la luna en el extranjero? ¿Tierras? Pero no importa el caso, tenía 2 palabras para aquellos que deseaban adquirir secretos y robar la tecnología central de Shinai Technologies. Siga soñando. Pero ese no fue el caso de las empresas que se asociaron con Shinai Technologies. Por ejemplo, la fábrica virtual y el paquete de supercomputadora. Zhongxin International estaba usando 2, Purple Ray Technologies compró 2, Shangfa Corporation compró 1 y los militares ya vendieron al por mayor 8 unidades sucesivamente. Los grupos de usuarios superaban los 2 dígitos y su capacidad para proteger la confidencialidad era desigual. Incluso aparecieron en Internet artículos impactantes que presentaban la fábrica virtual. En estas circunstancias, fue muy difícil ocultar la fábrica virtual al resto del mundo. No es que Chen Jin quisiera esconder la fábrica virtual para siempre, y de todos modos no podría hacerlo. Solo quería dejar que la tecnología de la fábrica virtual hiciera su magia en momentos cruciales como estos. Todavía revelaría la existencia de la tecnología en el futuro. Pero tras el incidente del espía, todos sus planes se vieron interrumpidos. Consecutivamente, llegó la presión de la M. El 20 de junio, a través de nuevos canales mediáticos, la Nación M emitió sus más duras protestas y condenas. Reparta la tecnología ilegal de inmediato. Condenamos y protestamos enérgicamente contra esto. Por favor, ponga fin a la competencia desleal. Tomaremos todos los medios necesarios para proteger los beneficios de la Nación M y defender la justicia del mundo. La fábrica virtual era el proyecto secreto de Google. Todos sus datos valiosos se perdieron en un accidente de inactividad. Podría ser obra de ingenieros chinos. Ahora la tecnología ha logrado un gran éxito en la Nación Z, después de que se informó la noticia que rompió el cielo, generó furor entre los internautas de M. Ladrones despreciables, ¿por qué siguen robando nuestra tecnología una y otra vez? Por favor, deténgase, ya estamos agotados. No podemos tolerar esto más. Envíe nuestros buques de guerra y misiles, recupere todo lo que es nuestro. E innumerables comentarios más extremos. Después de la noticia de que los M se rompieron colectivamente llegaron a la Nación Z, los internautas Z estaban todos en estado de shock. Por un lado, estaban emocionados y subieron la cremallera para la fábrica virtual. Por otro lado, estaban refutando y burlándose de las reacciones histéricas de los internautas de M. Retrasados. ¿Copiamos algo que ni siquiera tienes? ¿Toda la tecnología te pertenece? ¿Por qué los avances de los demás se llaman copia? ¿Puedes pensar en algo nuevo? Las noticias falsas te han lavado el cerebro sin remedio. Todos somos guerreros del teclado, pero ¿cómo es posible que ustedes dejen de lado su sentido común y su cerebro por el simple hecho de llamar la atención? No son guerreros del teclado. Son un insulto para los guerreros del teclado. Son solo un grupo de idiotas que buscaban un teclado. Su coeficiente intelectual promedio no es ni siquiera 30. Cuanto más los refuta, más cree que está insultando su propia inteligencia. Hagamos lo que deberíamos hacer. No importa lo molestas que sean esas moscas, aún se pueden tratar con una bofetada. Una fábrica virtual capaz de imitarlo todo. Anteriormente pensé que era una especie de lema empresarial, nunca pensé que fuera real. Jaja, camino a seguir Shinai Technologies. Los internautas Z se unieron en júbilo. Capítulo 287.
Operación Golpe de Justicia en Washington, D.C., en la Casa Blanca, en la oficina del presidente, Donald Trump preguntó al secretario de Estado, Edmunds, que acababa de regresar. ¿Cómo respondió el gobierno Z? ¿Aceptaron entregar la tecnología de fábrica virtual? No nos dieron una respuesta positiva. Por ahora están jugando a pasar la pelota, dijo Edmunds indignado, de hecho dijeron que la tecnología de la fábrica virtual no tenía nada que ver con ellos. Afirmaron que era producto de una empresa privada y no tenían derecho a disponer de él. ¿No nacionalizaron una tecnología tan importante o incluso se llevaron una parte de ella? Donald Trump estaba furiosa. Excusas descaradas. En efecto. Los apresurados desarrollos de su avión de combate de sexta generación deben estar directamente relacionados con esta tecnología. Pero estaban reacios a admitirlo. Dijo el ministro de Defensa. ¡Pam! Donald Trump golpeó la mesa con el puño y rugió. Ordena a nuestro portaaviones que acelere. Llama a sus puertas lo más rápido posible. Señor presidente, la presión militar no producirá ningún efecto, interrumpió el director de la CIA, Capello, el gasto diario de 3 portaaviones combinados es de $50 millones. La nación Z, sin embargo, posee 4 portaaviones similares. Si avanzamos hacia sus puertas, este tipo de confrontación no tiene ninguna ventaja para nosotros y solo pondrá a nuestras fuerzas en grave peligro. ¿Qué sugieres entonces? Donald Trump lo miró con furia. ¿Cómo entregarían esa tecnología devastadora si no es así? Ya tenía suficiente. Su paciencia se había estirado hasta el límite contra los Z, que eran inmunes tanto al engatusamiento como a la coacción. Todos los medios que podían tomarse ya habían sido tomados. Pero aún así, no pudieron obligar a la nación Z a hacer ninguna concesión debido a que los Z se aferraron a algunos beneficios. Los Z lograron grandes avances en el campo de los motores y los chips de forma consecutiva a través del robo de tecnología y ya se habían puesto al día con los niveles occidentales. Perdieron todas las monedas de cambio de las que estaban orgullosos. En los tiempos actuales, aparte de la disuasión militar, todas las demás acciones serían inútiles. Pero sus años de experiencia en el trato con los Z le dijeron que no lograría su objetivo ni siquiera con estos últimos recursos. Señor presidente, tengo un plan simple pero efectivo. Los incisivos ojos de halcón de Capello se entrecerraron levemente. Con una voz escalofriante, dijo, no podemos hacerle nada al gobierno Z, pero definitivamente podemos tratar y sancionar a una mera pequeña empresa dentro de los límites de la nación Z. Dado que el gobierno Z afirmó que la tecnología no es de ellos y que no tenían vínculos con ella, está bien entonces. Anuncie de inmediato que la empresa se llama Shinai Technologies como una organización terrorista que lanzó deliberadamente un terrorismo tecnológico, destruyendo la paz y la justicia mundiales. Después de eso, podemos hacer lo que queramos para sancionar a esa empresa. Cualquier otra empresa que tenga una asociación con la empresa estará dentro de nuestro alcance. Aparte de eso, emita una orden de arresto global, estableciendo al fundador, CEO, altos ejecutivos de la empresa, y sus familiares como personal buscado y cada uno de ellos tiene una recompensa de $5 millones o más. Especialmente el fundador de la empresa, Chen Jin. Debería ser nuestro objetivo importante. Señor presidente, después de un análisis cuidadoso, descubrí que este hombre es un activista anti-M muy extremo. El propósito con el que estableció su empresa y todo lo que había hecho fue dañar los beneficios de la nación. Él está claramente en contra de nosotros. Además, este hombre es muy terco. Ni una sola vez pensó en tomar medidas de cooperación con nosotros. Desde el principio, ya rechazó los beneficios de la nación M. Rechazó nuestras amables intenciones una y otra vez e ignoró por completo los amables recordatorios de Google. Incluso fue en su contra y lanzó el sistema Star Cloud, arrebatándole por completo el mercado de Android. De esto, podemos concluir que la voluntad de Chen Jin de ir contra la nación M es incluso más firme que la de cualquier terrorista. Además, sus poderes destructivos son colosales. Mientras exista en este mundo por un día, los beneficios de la nación M se verán perjudicados para otro. Si vive por otros 10 años o más, nuestra poderosa nación M podría dejar de existir. El horrible rostro de Capello estaba lleno de sed de sangre. Señor presidente, no debemos esperar más. En beneficio de la nación M, debemos actuar de inmediato. El hombre llamado Chen Jin debe desaparecer. Debe desaparecer de este planeta para siempre.
Más tarde, podemos esperar hasta que una persona amigable con M esté al timón en Shinai Technologies, luego dejar que entregue toda la tecnología central correspondiente a nuestra solicitud. Si el próximo timonel de la compañía todavía es hostil con nosotros, continuaremos haciéndolos desaparecer, hasta que aparezca una persona que cooperaría con nosotros. Señor presidente, creo que esta es la solución más efectiva y rentable para este problema, dijo Capello con una desolación sin igual en su tono. Al escuchar este plan, Dana Trump se sorprendió por un breve tiempo. Luego, asintió con la cabeza. Bueno, de hecho no me equivoco contigo, Capello. Tu plan es absolutamente maravilloso. Ese hombre llamado Chen Jin es una gran amenaza para la nación M. En repetidas ocasiones se negó a cooperar con nosotros. En ese caso, déjalo desaparecer de este mundo. No toleraré más a nadie con tal desafío que dañe los intereses de la nación M. Pero, ¿qué plan sería mejor? Tuvieron una ronda de discusión. Al final, salieron con el curso de acción más razonable. Este plan, desde su planificación general, selección de personal, procedimientos de ejecución, todo estaría a cargo de Capello, ya que tenía mucha experiencia en el campo. Dana Trump le otorgó la máxima autoridad, lo que le permitió movilizar cualquier fuerza especial de las Fuerzas Armadas, y lo financió con $50 millones en gastos operativos bajo una sola solicitud. Asegúrese de que el objetivo sea borrado de la faz de la Tierra en 5 días. El tiempo era esencial. Ese mismo día, Capello voló a una base de entrenamiento militar en Montana en un avión militar. Reunió una fuerza especial de 120 personas que estaba siendo entrenada en la base y les dio un discurso a esos soldados de élite. Ustedes son los héroes de la nación M, la escalofriante pesadilla para nuestros enemigos. Ustedes son los SEAL más elitistas de nuestro país. Ahora, para beneficio de la nación M, hay una misión desalentadora frente a usted. La ejecución de esta misión es muy especial y muy exigente. En esta misión, no puedes traer armas letales, ya sean rifles automáticos, dagas o incluso un cortaúñas. Solo puede ponerse su ropa casual, traer su pasaporte de viaje e ir al lugar de la misión, desarmado, para asesinar a nuestro importante objetivo. Sin embargo, tu objetivo vive en una villa, custodiada por más de 20 guardias. Esos guardias no están equipados con armas letales. Incluyendo a su objetivo, todos ellos no poseen armas. Lo máximo que pueden tener es un cuchillo de cocina. Por lo tanto, elegiré a 20 de nuestros guerreros más fuertes en combate cuerpo a cuerpo. Usarás tus puños desnudos para eliminar a nuestro objetivo. Llamo a esta misión Punch of Justice. Después de escuchar el informe de la misión, los SEAL se miraron entre sí. Estaban estupefactos ante una misión tan peculiar. Capítulo 288. Corre Jack, corre. Brian y Jack eran un par de amigos traseros. Se unieron al ejército en el mismo año y entraron en el equipo de selección, participando en la selección de entrenamiento de la Semana del Diablo de los SEAL en el mismo lote. Debido a sus destacadas actuaciones, ambos pasaron la prueba, que tuvo una tasa de eliminación superior al 70%, y entraron en los Navy SEALs. No solo tuvieron la suerte de convertirse en compañeros de equipo, sino que también fueron asignados al mismo dormitorio. Aún más coincidentemente, ambos eran entusiastas de la lucha y el fitness, y poseían un físico robusto y musculoso. Además, eran altos y guapos. Si caminaran por las calles con menos ropa, las mujeres los llamarían a gritos, les ofrecerían sus números de teléfono y les harían un guiño largo y significativo. Sin embargo, ante innumerables bellezas, Brian y Jack no parecían demasiado interesados. Por el contrario, al pasar por largos periodos de entrenamiento y vivir juntos en el campamento, han desarrollado un gran interés hacia los músculos de los demás. Brian medía 201 centímetros de altura. Por lo general, tomaba grandes cantidades de huevos crudos y batidos de proteínas, y estaba haciendo un entrenamiento de levantamiento de pesas a largo plazo. Por lo tanto, la especialidad de sus músculos era que eran grandes y sólidos como rocas, con vasos sanguíneos extendidos por todas partes, abrumadores con un poder explosivo. Este tipo de músculo también se llamaba músculos explosivos o músculos duros. Jack, por otro lado, medía solo 178 centímetros de altura y era un poco pequeño. Por lo general, le gustaba el pollo y las verduras. No le gustaban demasiado las recetas de ejercicios y le gustaba más correr y estirarse. Por lo tanto, la especialidad de sus músculos era que eran suaves, bien proporcionados y con curvas. Estos músculos tenían un poder explosivo relativamente más débil, pero eran duraderos y permitían a Jack correr más rápido.
Este tipo de músculo se llamaba músculos con curvas. El estilo de ambos músculos era diferente. Pero al tipo duro Brian realmente le gustaban los músculos delicados y curvos del cuerpo de Jack. Jack, por otro lado, tenía envidia de la explosividad de los músculos de Brian. A través de las prácticas diarias y los duelos que tenían para su entrenamiento, sus músculos chocaban entre sí en la arena, manchándolos con el sudor de los demás. Poco a poco, construyeron entre ellos una relación muy profunda y, por lo tanto, se convirtieron oficialmente en pareja. Coincidentemente, Capello necesitaba un grupo de hombres musculosos sobresalientes en el combate cuerpo a cuerpo para ejecutar su plan de golpe de justicia. Por supuesto, los 120 SEAL presentes eran musculosos. Ninguno de ellos tenía habilidades de lucha débiles. Por lo tanto, los 20 hombres musculosos de élite más poderosos serían seleccionados para la misión. Durante la selección, Capello no se fijó en sus técnicas de lucha. Por el contrario, estableció un umbral definido. Solo los combatientes con una fuerza de golpe de 400 kilogramos o más estaban calificados para esta misión. Este objetivo fue exagerado como un hada. Uno debe saber que el renombrado rey de los boxers, Mike Tyson, solo pudo hacer un golpe de derecha de 8,000 kilogramos y un golpe de izquierda de 5,000 gramos en un entorno de prueba. Era una existencia parecida a una bestia dentro del campo. Los boxeadores regulares tenían una fuerza de golpe de 300 a 600 kilogramos. Una persona normal de 60 kilos tenía una fuerza de golpe máxima de 150 kilos. Aquellos que pasaron por un entrenamiento deportivo profesional tenían fuerzas de puñetazo entre 250 y 400 kilogramos. Una fuerza de golpe de 400 kilogramos era el doble de la de una persona normal, incluso más poderosa que la de las personas capacitadas profesionalmente. En un combate cuerpo a cuerpo 1 contra 1, ese hombre haría un KO con solo 2 o 3 golpes. Durante la prueba de puñetazo, sin lugar a dudas, Brian pasó la prueba con facilidad. Su mano derecha lanzó una monstruosa fuerza de 550 kilogramos, lo que le ganó los aplausos de todos. Brian fue alistado para la misión. Esto puso a Jack un poco nervioso. Brian iba por una misión, como su amigo trasero, él también tendría que acompañarlo. En las pruebas regulares, solo golpeaba unos 380 kilogramos de fuerza, a veces 390, pero nunca superaba los 400 kilogramos. Pero para poder acompañar a Brian en esta misión, mirando el equipo de prueba frente a él, Jack apretó los dientes, dio unos 10 pasos hacia atrás y luego empujó hacia adelante. ¡Ah! Dejó escapar un gran rugido y estrelló su puño derecho contra el equipo. ¡Pam! Apareció un número en el dispositivo. 401. El poder del amor le permitió superar sus propios límites. Teniente Jack. Aprobar. Capello asintió. Después de que los 120 SEAL pasaron por la prueba de fuerza de golpe, Capello descubrió que solo había 13 personas capaces de un golpe de 400 kilogramos. Hubo algunos que parecían muy temibles y sólidos por fuera que solo salieron con unos 350 o 360 kilos de ponche. Estaba un poco decepcionado. Renunció a la prueba de habilidad de combate posterior y agregó 7 miembros adicionales con un puñetazo de 380 kilogramos o más en el grupo de trabajo especial. Y así se completó la selección de personal. Al día siguiente, en un gran avión de pasajeros que se dirigía hacia el Océano Pacífico, todos los miembros del grupo de trabajo, vestidos con mangas cortas y pantalones, se sentían un poco incómodos. Después de todo, la ubicación de su misión secreta esta vez era una nación gigante intimidante. Brian, ¿crees que este viaje nuestro será un éxito? Sabes, solo tenemos 5 minutos de tiempo de misión. Dentro de estos 5 minutos, debemos irrumpir en la villa, deshacernos del objetivo, correr de regreso a la orilla, tomar una lancha rápida hacia el mar exterior y entrar en un submarino. ¿Son 5 minutos realmente suficientes? Jack planteó sus dudas. 5 minutos es más que suficiente. Brian estaba lleno de confianza. Levantó los brazos y movió sus fuertes músculos. Con desdén, dijo. Puedo derribar a esas pequeñas personas amarillas con un solo golpe, puedo enviar a 10 de ellos al infierno en 3 minutos, el señor Capello está siendo demasiado cauteloso, creo que 10 personas será suficiente. Lo que dijiste es verdad. Jack asintió con la cabeza, pero tenía esta leve sensación dentro de él de que las cosas no iban a ir bien. El 23 de junio, a las 3 de la mañana en Hunting Grand Court, un grupo de figuras escurridizas llegó al frente de la villa.
Frente a la pared exterior de 3 metros, treparon rápidamente, pisándose la espalda el uno al otro. ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo aquí? El portero dentro de la caseta de guardia fue despertado por voces inusuales. Salió de la cabina y preguntó en voz alta. Brian sonrió. Lo agarró por los hombros y lo lanzó hacia adelante. Lo sujetó dentro de su robusto brazo y luego, quebrar. Rompió el cuello del portero. Ve a la villa no. 8. 20 musculosos aceleraron sus pasos, trocando hacia la villa no. 8. De repente, disminuyeron la velocidad y miraron al frente con extrañeza. Alrededor de 20 guardias con smoking salieron de la villa número 8 y se dirigieron directamente hacia ellos. Elimínalos. Brian agitó las manos. Estos guardaespaldas salieron en el momento adecuado. Ambas partes aceleraron al mismo tiempo, chocando rápidamente en una escaramuza. Unos segundos después del encuentro, Brian escuchó unos gritos desalentadores. ¡Ah! ¡Ah! Volvió la cabeza, presenciando la horrible escena. En las luces del macizo de flores, vio la mano de un guardia que llevaba un smoking atravesando el cuerpo de su compañero desde el pecho hasta la espalda. Su camarada escupía grandes cantidades de sangre. No iba a lograrlo con seguridad. Más tarde, vio a otro compañero a quien le partió la cabeza como una sandía después de ser golpeado por un guardia. Había otro compañero volando a 2 metros en el aire. Sus costillas estaban crujiendo con la mitad de su pecho desaparecido. Nunca se movió después de golpear el piso. ¡Ah! Vete al infierno. Al ver a un guardia con un smoking cargando hacia él, Brian canalizó todas sus fuerzas en su puño, queriendo destrozar el cerebro de sus oponentes. El guardia, sin embargo, no se movió en absoluto. A cambio, respondió con su propio golpe. ¡Pam! Ambos puños se juntaron. Grieta. ¡Ah! Una indescriptible sensación de dolor se transmitió al cerebro de Brian. Gritó cuando su brazo derecho se bamboleó como fideos, sus huesos estaban fracturados. No solo el guardia frente a él no sufrió daños, sino que también fue como si estuvieran siguiendo un programa fijo, canalizando otro golpe hacia él en un instante. ¡Demonios! ¡Ustedes demonios! Brian respondió con un puñetazo en la mano izquierda. Grieta. Los huesos de su mano izquierda también estaban destrozados. ¡Ah! Brian, cuyas 2 manos estaban lisiadas, lloró en una agonía sin igual. El guardia de smoking no se detuvo. Le dio cruelmente otro puñetazo en el pecho a gran velocidad. Brian giró su cuerpo, apenas esquivando este golpe fatal. Dándose la vuelta, vio algo impactante. En menos de un minuto, entre los 20 camaradas que vinieron a la misión, solo él y Jack seguían esquivando frenéticamente y saltando, evitando la confrontación directa. Todo el resto ya estaba derrumbado en un charco de sangre. Jacobo. Correr. Por razones desconocidas, le gritó estas palabras a su último amigo sobreviviente en esta coyuntura tan peligrosa. Al escuchar sus gritos, Jack cumplió su deseo. Se dio la vuelta y corrió, gritándole. Brian. Correr. Pero el recordatorio de Jack llegó tarde. Un puñetazo enérgico aterrizó en la espalda de Brian. La fuerza del puñetazo de 1000 kilos lo impulsó 3 metros hacia adelante, rompiéndole los huesos de los hombros derechos. Brian escupió la sangre en su boca y se mantuvo en pie, arrodillándose usando su poder explosivo. Le gritó a Jack, que constantemente miraba hacia atrás. Corre, Jack, corre. Un puño, más duro que el metal, se hundió abruptamente en su espalda y emergió a través de su pecho. Le cortó la médula espinal y al mismo tiempo le destrozó el corazón. Al mirar el puño cubierto de sangre frente a él, la conciencia de Brian estaba desapareciendo rápidamente. En los últimos momentos de su visión borrosa, parecía haber visto a Jack volver corriendo como loco y terminar rodeado por los guardias en smoking. Capítulo 289. En el aire, Zhang Qiuan Jr. era el jefe del equipo de investigación especial de la Oficina de Seguridad Nacional. Tenía cejas pobladas, rostro cuadrado y expresión severa. Después de recibir la llamada de emergencia de la policía, acudieron al lugar de inmediato. Arrancaron el cordón y bloquearon todo el Hunting Grand Corps. Al ver la escena infernal, el rostro de Zhang Qiuan Jr. estaba impregnado de conmoción. ¿Quiénes fueron los atacantes? ¿Quién fue el cerebro? ¿Por qué atacarían al hombre más rico de Z en la oscuridad de la noche? Muchas preguntas surgieron en sus pensamientos. Pero todos los atacantes murieron. Ninguno de ellos seguía respirando. Por lo tanto, no pudo obtener sus respuestas por el momento. Capitán, los fallecidos son todos extranjeros. Sus heridas son extrañas.
A algunos les aplastaron el esternón, a otros les aplastaron el cráneo, a otros les fracturaron la palma y el codo. No había señales de heridas causadas por armas afiladas o balas, solo contusiones por fuerza contundente. Sus pupilas están muy abiertas y sus expresiones son patéticas. Muchos de ellos sufrieron un empujón en forma de puño que les atraviesa el pecho. Hay muchos rastros de combate cuerpo a cuerpo en la escena. Por lo tanto, la conclusión que llegamos fue que todos estos extranjeros fueron asesinados a golpes, dijo el médico forense a cargo de la autopsia. ¿Golpeado hasta la muerte? Zhang Qiuan Junio tenía la boca bien abierta. Al mirar los cadáveres con un agujero en forma de puño que atravesaba el pecho, murmuró: ¿qué fuerza se necesita realmente para infligir estas heridas? Según mis muchos años de experiencia, se requiere al menos 1 tonelada de fuerza de perforación para causar tal daño. ¿1 tonelada? ¿Podrían los humanos ser tan fuertes? Esos guardias de la villa número 8, ¿qué monstruosidades eran? Es posible que hayan equipado algunos exoesqueletos únicos o hayan ingerido algunas drogas. Si no, los humanos no pueden morir a puñetazos tan fácilmente. Además, estos extranjeros no son personas normales, hipotetizó el médico forense. Zhang Qiuan Junio asintió. Capitán. Gran descubrimiento. Se escuchó una exclamación. Hemos descubierto un tatuaje en el brazo de un cadáver, esto debería explicar su identidad. ¿Qué tatuaje? Zhang Qiuan Junio se acercó para echar un vistazo. El tatuaje decía: sello. La identidad de estos atacantes extranjeros se reveló de inmediato. En la noche de ese mismo día, se retiraron los cordones de Hunting Grand Corps. Todos los cadáveres y las manchas de sangre desaparecieron. No se impulsaron ondas en internet. Todo volvió a la normalidad. Pero Zhang Qiuan Junio todavía estaba algo en contra de la corriente. Tenía demasiadas dudas en su corazón que aún se habían aclarado, pero tuvo que dimitir para replegar sus fuerzas. ¿Estaba solo aquí para limpiar el desorden? ¿Cómo demonios lograron esas hazañas los guardias atroces del hombre más rico? Siendo los Seal tan poco escrupulosos, ¿podrían realmente haber considerado a los guardias como meras decoraciones? Pero ante un evento tan grande, Zhang Qiuan Junio, que era un simple subordinado, no tenía autoridad para intervenir más en este caso. Los asuntos posteriores no le fueron asociados. Las órdenes que recibió de los superiores fueron: proteja la seguridad del señor Chen a toda costa. No me gusta que me sigan todos los días. Necesito mi propia privacidad. Dijo el señor Chen, que aún se había recuperado de la conmoción reciente pero rechazó su protección. Después de consultar a sus superiores, lo que le respondieron fue tratar de cumplir. Zhang Qiuan Junio no tuvo más remedio que retirar sus fuerzas, dejando atrás solo un pequeño número de élites para proteger las periferias de Hunting Grand corta distancia. En realidad, esto iba en contra de las reglas y regulaciones. El señor Chen era demasiado importante para la nación Z. Resonó con el destino y el destino de las naciones Z. Pero había que cuidar sus sentimientos personales. Tenían que cumplir con todas sus demandas. En resumen, no debe haber el más mínimo error en proteger la seguridad personal del señor Chen. En el planeta Ayerza, en la base de operaciones, el yo real de Chen Jin ya se estaba escondiendo. Se ha violado la protección de la red. El sistema se ha introducido con éxito. Se ha determinado la mente maestra detrás de la operación Punch of Justice. Sanders, Capello. Maestro, era esta persona. Quería amenazar tu vida. Alice mostró toda la información de la mente maestra frente a Chen Jin. Al mirar la proyección del escuálido hombre de mediana edad con ojos de halcón y cara de lobo, Chen Jin dejó escapar una sonrisa escalofriante. ¿Jugando sucio, eh? Veamos entre tú y yo, quién es mejor en el trabajo sucio. En el corazón de Chen Jin, ya le dio a este hombre la pena de muerte. Un robot asesino que tomó la apariencia del teniente Jack ya estaba en un vuelo a la nación M. En como máximo 3 días, Capello Sanders desaparecería por completo de este mundo. Ojo por ojo es juego limpio. ¿Quieres mi vida? Te enviaré al infierno. Chen Jin definitivamente no era un practicante laico del budismo. No era ese tipo de persona que compensa el mal con el bien. Si alguien lo hacía mal, por lo general se vengaría de inmediato, sacando sus viles garras. Mataría hasta que su oponente estuviera aterrorizado. Este fue el mejor curso de acción para garantizar su propia seguridad. Si se lo tragaba esta vez, temía que sus enemigos se agravaran e incluso fueran inescrupulosos. Además, Chen Jin estaba casi sorprendido por esto. Vio venir esto completamente y se preparó de antemano.
Quizás porque los demás podrían tener todavía algunos buenos sentimientos y fantasías por los M, creyendo que no recurrirían a acciones incivilizadas. Pero Chen Jin había visto durante mucho tiempo sus verdaderos colores y ni una sola vez tuvo fantasías. Absolutamente harían cosas malas, inhumanas, de fondo y sucias sin la más mínima vacilación. De hecho, bastarían unos pocos razonamientos lógicos. Se decía que existía tal persona o empresa, cuya existencia haría que la hegemonía de la nación M se debilitara al 100%, arrojándola desde el primer lugar. Se beneficiaría de su derecho a ganar dinero fácil y rompería la cómoda vida que estaban disfrutando. Los obligaría a aceptar el hecho de que había gente mejor que ellos. En estas circunstancias, no recurrirían a jugar sucio. Aceptarían todo con calma y dejarían que los demás los superaran sin siquiera luchar. ¡Qué ensueño! Ni siquiera podían tolerar un solo Huayao, haciendo todo lo posible por bloquearlos, sin mencionar si se trataba de Shinai Technologies. La debilidad del otro era su patio de recreo. La excelencia del otro era su pesadilla. Pero del mismo modo, seguirían haciendo trucos sucios en ambas circunstancias. De vez en cuando, fingir santo y poner una cara humana era solo para servir mejor a sus propios beneficios. La ley de la jungla nunca ha cambiado en este mundo. Podrías tener un corazón bondadoso, pero no debes ser ingenuo. De lo contrario, la realidad cruel te abofeteará y te darás cuenta de que no estás en el mismo canal que los demás. Hablando de eso, ¿qué debería hacer Chen Jin? ¿Necesitaba esconderse en el planeta Ayerza y mantener un perfil bajo durante un periodo de tiempo? Eso fue completamente innecesario. El 28 de junio hubo un fuerte boom al otro lado del Océano Pacífico. El despiadado Capello Sanders desapareció por completo de este mundo. Al mismo tiempo, comenzó la importante conferencia de lanzamiento de nuevos productos de Shinai Technologies. Capítulo 290. ¿Tienes miedo? Este es nuestro elemento de disuasión central. Hace 3 meses, el 15 de marzo, Shinai Technologies lanzó la Q Kinglong de primera generación basada en la arquitectura de tejido. El código de producto era Dragón, 1K. En el modo de funcionamiento de la Q, su rendimiento fue aproximadamente equivalente al i7, 8700K de Intel, obteniendo alrededor de 140.000 puntos en pruebas completas. En el modo operativo Q, su rendimiento gráfico era equivalente al de la tarjeta gráfica GTX 1060 de Nvidia. Su puntuación corriente también fue de unos 140.000 puntos. Su rendimiento fue suficiente para la oficina, los juegos y el entretenimiento de todos los días. Su precio individual era de solo $1000. Además, la versión simplificada del Xuanwu First Gen, Turtle, 1K, construida sobre la base del Dragón, 1K utilizado en las computadoras portátiles era incluso tan barata como $350. Aunque la relación precio-rendimiento de la XPU era bastante alta, muchas personas la habían ridiculizado y degradado debido a que se quedaba atrás de la XPU más avanzada de Intel por un gran margen en términos de rendimiento. Chen Jin incluso se encontró con entrevistas maliciosas de evaluadores extranjeros que deliberadamente querían avergonzarlo públicamente. En ese momento, la respuesta que dio Chen Jin fue: espera 115 días, te superaremos con creces. Esto provocó una respuesta masiva en Internet tanto dentro como fuera del país. Bluff, actuación, vergüenza, mejor broma del año, hubo innumerables comentarios de condena y burla dirigidos contra él. Pero Chen Jin no estaba bromeando. Ese día fue el 28 de junio, 105 días después del incidente, a 10 días de dar una bofetada a los extranjeros. Zongshin International se desempeñó bastante bien. No estaban arrastrando a Chen Jin detrás. Después de pasar por un período de investigación de 3 meses, finalmente abordaron los problemas de producción de la XPU de escritorio de 10 nanómetros, logrando la salida de cinta con éxito. Ahora podrían producir la XPU de segunda generación de Kinglong muy mejorada, Dragón, 2K. A través del teléfono, Zhang Weijin le explicó al avatar de Chen Jin: Señor Chen, hemos adoptado 2 enfoques para resolver los problemas de la tasa de conformidad de la XPU de escritorio de 10 nm. En primer lugar, redujimos la velocidad de la litografía de la máquina de litografía de superresolución en aproximadamente 1/3. Esto redujo la tasa de error en un margen significativo. En segundo lugar, modificamos el método de la litografía. Dividimos toda la XPU en 8 núcleos, la convertimos en 8 módulos, luego los volvimos a combinar para reformar una XPU completa, es algo similar a los bloques de construcción. El método de ensamblaje agregó muchos procedimientos a la línea de producción. La eficiencia de producción también se redujo bastante.
Pero si no lo hacemos, será difícil aumentar las tasas de conformidad. Sus consecuencias serían, con 4 veces el rendimiento y unas 5 veces el costo de producción, Chen Jin asintió. Una mejora de 4 veces en el rendimiento implicaría que su puntuación de ejecución de prueba aumentaría de los 14.000 puntos de Kinglong First Gen a más de 56.000 puntos. Por otro lado, el puntaje de ejecución de prueba del X9900K más poderoso de Intel fue de solo alrededor de 30.000 puntos. Su desempeño casi duplicó a sus oponentes en un instante. Sin embargo, debido a preocupaciones realistas sobre la disipación de calor y la estabilidad, la frecuencia de operación del Kinglong Second Gen era de solo 3,2 GHz. Su configuración era bastante conservadora, solo un enfriador de aire TDP normal de 220 vatios era suficiente para su uso. El X9900K de Intel, por el contrario, tenía una frecuencia de operación tan alta como 5 GHz e incluso 5 GHz en modo turbo. El calor producido solo podría suprimirse mediante refrigeración por agua. Para exprimir al máximo el rendimiento del APU, para un APU como la X9900K que usaba enfriamiento de grafeno, los overclockers empujaron una vez su frecuencia de operación a un exagerado 9 GHz, mientras obtenía la asombrosa cifra de 54.000 puntos en la prueba de funcionamiento. Según la puntuación, el rendimiento del APU de segunda generación de Kinglong fue solo ligeramente superior al X9900K. No fue tan exagerado como lo que dijo Chen Jin. Sin embargo, la APU de escritorio de Shinai Technologies también podría realizar overclocking. Se construyó una mejor APU integrada con tecnología de enfriamiento de grafeno y un gran potencial en overclocking basado en Kinglong Second Gen. La APU Susaku Second Gen FOX 2K. La velocidad de operación base del FOX 2K era 3,6 GHz y 4,0 GHz en modo turbo. Su rendimiento inicial mejoró en al menos 12% de Kinglong Second General en cuanto a la capacidad de sus habilidades de overclocking y cuál sería su puntaje máximo en las pruebas de ejecución. Todo dependía de que también los magos de la computadora pudieran impulsar la serie Susaku. Aparte de la serie Kinglong para uso normal, la serie Susaku hecha para fanáticos de las computadoras y la serie Xuanwu usada en computadoras portátiles, había otra preparada para usuarios comerciales. La serie Wite Tiger. Esta serie presentó alto rendimiento, alta estabilidad y operación a largo plazo. Kinglong, Wite Tiger, Susaku y Xuanwu. Estas 4 bestias de una APU significaron el auge de la APU de escritorio doméstica y tocaron la bocina pidiendo que las Z reemplazaran completamente las APU externas. Además, debido a las características especiales de la arquitectura de tejido, donde los transistores se pueden combinar libremente, estas APU serían equivalentes a las APU con una puntuación similar. Se dijo que la tarjeta gráfica RTX 2080 de Nvidia solo obtuvo alrededor de 450.000. Procedamos. No dejes que los que nos observan esperen demasiado. Además, para la conferencia de esta APU de segunda generación, Chen Jin controlaría su robot avatar para hacer una aparición pública y ser el anfitrión personalmente del evento. A las 8 de la noche, comenzó la conferencia de nuevos productos de Shinai Technologies. En el centro de atención de hasta 10.000 miembros de la audiencia, Chen Jin, que llevaba un micrófono de oído y jugueteaba con algo en sus manos, se dirigió al centro del escenario. Se volvió hacia la audiencia y se quedó callado por un breve momento. Fuera de las expectativas de todos, no hubo una presentación engorrosa e inagotable sobre los parámetros de rendimiento de la APU de segunda generación hecha por el magnate que estaba en el escenario. Por el contrario, levantó lentamente el objeto plano y cuadrado en sus manos. La audiencia sentada en la primera fila incluso pudo ver las agujas doradas en la parte inferior del objeto cuadrado. La expresión severa del magnate se manchó de repente con hostilidad. Con una voz similar a un gruñido, dijo: ¿Tienes miedo? Este es nuestro elemento de disuasión fundamental. Habiendo dicho eso, el magnate se bajó del escenario. Así terminó la conferencia de producto más corta de la historia. Pero apareció un formulario de datos en la gran pantalla detrás del escenario, mostrando los parámetros de rendimiento de las 4 APU de escritorio. La puntuación corriente se destacó específicamente. La puntuación de ejecución de las 4 APU con diferente posicionamiento fue de 550.000, 510.000, 680.000 y 160.000 respectivamente. Se abrió la zona de experiencia de la pista trasera.
Todos los miembros de la audiencia ahora pueden experimentar el poderoso rendimiento del APU de escritorio de segunda generación de Shinai Technologies y presenciar cómo se enfurecen con productos extranjeros. Ver para creer. Esa noche, todo Internet fue cambiado por los internautas de Z que estaban abrumados de orgullo. ¿Tienes miedo? Este es nuestro elemento de disuasión fundamental. ¿Tienes miedo? Este es nuestro elemento de disuasión fundamental. ¿Tienes miedo? Este es nuestro elemento de disuasión fundamental. Esta frase estuvo de punta a punta en todas las redes sociales, especialmente bajo el Weibo oficial de Intel, Nvidia, la embajada M y algunas otras instituciones. Esta frase se hizo cola durante miles o incluso 10.000 veces en su pared de una manera extrañamente ordenada. En la Nación M, en la Casa Blanca, Donald Trump estaba mirando un video que mostraba a un joven que soltaba palabras altivamente con una expresión escalofriante y cruel en su rostro. ¿Tienes miedo? Este es nuestro elemento de disuasión fundamental. Después de comprender lo que quiso decir con su traductor y al mismo tiempo recordar el asalto informado con pánico por la CIA, la cara de Donald Trump se sonrojaba y palidecía alternativamente. Se agarró el pecho, casi vomitando sangre en ese instante. Visite novelasaldynasty.blogspot.com para descargar los DVDs de nuestras novelas. Fin del capítulo.